Durante lo que ha durado este semestre hemos estado aprendiendo sobre el Internet de las Cosas, que es la capacidad de diferentes objetos de estar interconectados entre ellos y estar conectados con el Internet. En este proyecto nosotros vamos a presentar cómo nosotros introducimos este tema, el cual estuvimos aprendiendo en clase, de diferentes maneras. En este proyecto lo que nosotros realizamos es crear diferentes circuitos, los cuales contienen un nodo MCU y diferentes tipos de sensores. Lo que debemos hacer es que estos sensores mandan información ya sea de temperatura o de distancia o de lo que sea el sensor al nodo MCU, y este envía estos datos a internet, a una base de datos que ya modelamos anteriormente. Con lo que sigue el video vamos a explicar detalladamente qué fue lo que realizamos en el proyecto y cómo realizamos estas conexiones. Ese es el circuito que yo realicé. Aquí, como se puede ver, se puede encontrar el sensor de temperatura que está conectado al nodo MCU y a una LED. En estos momentos se está mandando información mediante el código de Arduino a la MQTT y después a lo de Amazon Web Services. Y aquí se puede ver como cada 10 minutos se está mandando la humedad en la que se encuentra el cuarto y la temperatura del cuarto. Modifico un poco el código para que se pueda ver que en lugar de ahora cada 10 minutos, cada 10 segundos está mandando esta información, y de esta forma podemos ver cómo está mandando la información sucesivamente dependiendo del tiempo que yo le otorgue. Nosotros decidimos hacerlo en 10 minutos ya que sentimos que es un tiempo adecuado, ya que 10 segundos es un tiempo muy corto y por lo tanto la temperatura en todas estas que está enviando va a ser muy similar. Ahora, hablando un poco sobre otros elementos del circuito, podemos ver que hay una LED. Lo que hace esa LED es que si el sensor de temperatura detecta que estamos a una temperatura de 27 grados o mayor, este LED se prendería, y esto representa a un aire acondicionado que se estaría prendiendo para bajar la temperatura del cuarto. MQTT es un protocolo de red utilizado para la comunicación machine to machine. Generalmente se ejecuta sobre el TCP/IP como base. MQTT es básicamente un servicio de mensajería con patrón PubSub, que es Publish y Subscribe. Lo que hace MQTT es que, por ejemplo, una persona registra un tópico a MQTT y otras personas se pueden suscribir a él. Por eso es el modelo de Publish Sub. Y lo que pasa es que todos los datos que se envíen a el tópico los recibirán todos los que estén suscritos. MQTT sigue la arquitectura de topología estrella, en donde se tiene un servidor central que maneja todos los datos que se van enviando, y el que utilizamos en el reto es el HiveMQ. Para el reto se pide desarrollar un sistema embebido, que para poder lograr esto tenemos que lograr que la placa genérica del nodo MCU se conecte con el broker, que es el MQTT. Esto lo realizamos a través de un programa que hicimos en Arduino. El equipo se dio la tarea de investigar cuál sería la mejor manera de enviar los datos y recibirlos, o sea, el formato. Y básicamente lo que hicimos es que decidimos solo enviarlos con el formato de los tópicos, que sea node/data, y cuando lo procesaba el script de Python que creamos, diferenciaba cada dato para que se insertaran en la tabla, en la base de datos de AWS de manera sencilla, sin tener que tener muchos problemas. Para poder comprender mejor lo que se realizó este proyecto, es necesario notar que los programas de Arduino básicamente utilizan como dos funciones para que todo se ejecute correctamente. Una es la función setup, que como lo dice el nombre, es básicamente todo lo que necesitas establecer antes de que el programa empiece a ejecutarse. Ahí básicamente puedes definir cosas que requieren para que tu programa se ejecute. Y la otra es la función loop, que como lo dice, se ejecuta todo el tiempo mientras la placa tenga energía. Este programa, sin embargo, se complica un poco por las conexiones a Wi-Fi y al MQTT que tenemos que hacer, pero aún así la idea es la misma. En el programa de Arduino se incluyen distintas funciones. Una de ellas es para que el nodo MCU se conecte a la red, y para esto se necesita instalar la librería ESP8266 Wi-Fi, y para el ESP32 es simplemente la librería Wi-Fi.
A continuación de que el Node MCU se conecta a la red, en el monitor serial aparece la red a la que está conectada y la IP asignada por el router. Y a continuación pasa a una función donde intenta conectarse al MQTT y no se detiene hasta estar conectada con el broker. Después de ejecutar estas funciones, se ejecuta infinitamente la función loop, que dentro de esta función está la función medir, en donde se obtienen los datos numéricos que se enviarán al MQTT y se crea el string en formato JSON que el tópico noData va a enviar al MQTT. Posteriormente se llama a la función conectar MQTT, en la cual lo primero que hace es asegurarse de que se esté conectado al broker. De ser contrario, llama a la función para que se conecte realmente al broker. Habiendo comprobado esto, verifica que no hay un empalme de datos con un algoritmo de conteo de tiempo. Posteriormente, imprime los valores que se incluirán en el documento de JSON y después llama a la función publish, que es de la librería MQTT para Arduino. Ya que se publica el tópico en MQTT, hay una función delay que hace que se espere 10 minutos para volver a ejecutar la función loop. Como requerimiento de este reto, se pide que todas las placas Node MCU utilizadas por el equipo deben estar conectadas a un broker de protocolo MQTT, que a su vez estará conectado a un servidor de Amazon Web Services. Bueno, como ya vimos para nuestro proyecto de IoT, uno de los requerimientos más importantes que el profesorado mencionó fue que deberíamos de conectar nuestro Node MCU a la base de datos a través del protocolo MQTT. Entonces, bueno, esto fue uno de los requerimientos más complicados de satisfacer, puesto que hay dos formas principales de hacerlo. La primera, que fue la que el profesorado sugirió, fue utilizar la herramienta Node-RED y por medio de los documentos temporales de JSON que manda el Arduino al tópico de MQTT, hacer un parse de este string y publicarlo en la base de datos con el mismo apoyo de la función escrita en JavaScript de Node-RED. Entonces, bueno, el equipo encontró una manera un poquito más eficiente de hacerla, pero antes de ir a eso, me gustaría hablar un poco de lo que sería el host en Amazon Web Services. Bueno, como ya conocemos, Amazon Web Services es un modelo de negocio de servicios de computación en la nube. Esto quiere decir que cualquier usuario que tenga acceso a esta base de datos, pues podrá acceder a ellas de cualquier parte del mundo las 24 horas, siempre y cuando los servidores de Amazon Web Services estén disponibles. Y bueno, para poder utilizar estos servicios debimos de crear una cuenta en Amazon Web Services, la cual fue en común para todo el equipo y todos tenemos acceso a ella, y utilizar el servicio de Relational Database Service. Con esto lo que buscamos crear es una base de datos relacional en MySQL, donde insertaremos los datos que estará enviando nuestro Node MCU a través de MQTT. Bueno, que eso ya lo explicamos anteriormente. Bueno, una de las grandes modificaciones que tuvimos que hacer en la configuración preestablecida de Amazon Web Services al momento de dar de alta la base de datos fueron los filtros de seguridad. Y bueno, como podemos ver aquí, esta sería una pantalla del dashboard de Amazon RDS. Y daremos clic a este link donde se modificarán los filtros de seguridad y deberían de quedar como en la siguiente pestaña. Como podemos ver, aquí agregamos todas estas reglas de entrada, estas direcciones, donde especificamos que se admitiría todo tipo de tráfico. Esto con la finalidad de poder conectar cualquier administrador de MySQL como dbeaver o, en su dado caso, una herramienta de analítica de datos como lo sería Tableau o Google Data. Bueno, lo siguiente que tuvimos que hacer, como ya mencioné anteriormente, sería conectar AWS con dbeaver. Para esto tuvimos que poner el host que nos entrega Amazon Web Services y que podemos ver en nuestro dashboard, dejar el campo de database vacío, revisar que el puerto sea el mismo que Amazon nos entrega
y asimismo ingresar el usuario y el password que especificamos al momento de crear nuestra base de datos en AWS. Bueno, nosotros como equipo también nos dimos a la tarea de crear un modelo relacional OR de lo que sería nuestra base de datos. Entonces, nosotros hacemos referencia al hecho de que sabemos que dentro de nuestra casa tendremos dispositivos y asimismo estos dispositivos tendrán sensores y estos sensores tendrán datos. Entonces, haciendo esa referencia, nosotros creamos este diagrama donde podemos ver que nuestra base de datos padre, por así decirlo, sería casa. Y bueno, en casa cabe mencionar que pedimos un ID, que el ID sería el nombre de la red al que se conecta el nodo MCU, el vecindario, el municipio, el número de personas que viven en esta casa. Después, esta tabla de la base de datos se conectaría a la tabla devices o dispositivos, donde sus llaves primarias serían el ID de la casa que creamos en la tabla de casa, de house, un ID de dispositivo que sería asignado por el equipo y una descripción. Esta descripción sería el sensor que controla, que controla cada nodo del MCU. Y bueno, finalmente tendremos nuestras 4 tablas de datos de cada uno de los sensores. En este caso, nuestro equipo, como ya mencionamos anteriormente, utilizamos un proyecto para una puerta de sonido, medición de temperatura y medición de la distancia con un sensor de ultrasonido. Y bueno, es demasiado texto, pero básicamente este es el script de MySQL que ejecutamos. Y bueno, teniendo ya esta tabla creada, lo único que faltaría sería lograr conectar MQTT con AWS. Entonces, para esto el equipo encontró una mejor opción que utilizar Node-RED, y esto sería con un script de Python que más adelante estaré explicando más a fondo. Finalmente, los exhorto a visitar el repositorio donde guardamos cada script del proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues como podremos observar, este sería el código de Python desarrollado por el equipo. Antes de poder correr este código, primero fue necesario realizar algún tipo de preparación. Como mencionamos anteriormente durante clase, este código se ejecuta 24 horas en una computadora con acceso a internet. En esta computadora primero tuvimos que instalar lo que sería Python 3.8 directamente desde la tienda de Windows. De esta manera no tendremos que agregarlo al pad del sistema. Después, atendiendo los requerimientos de PAHO, MQTT y PyMySQL, tuvimos que instalar la versión de Python 2.7.18 directamente desde el site oficial de Python. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los requerimientos de estas dos librerías que vamos a utilizar. Bueno, en este caso, PAHO MQTT se encargará principalmente en realizar la conexión de MQTT, y pues será el encargado de hacer el subscribe del tópico que estamos enviando desde NodeMCU con el archivo temporal JSON. También utilizaremos otra librería que será PyMySQL. Esta librería básicamente se encargará de hacer los inserts en la base de datos directamente en AWS. Como pueden observar, lo primero que tendríamos aquí en el programa sería, para así decirlo, una declaración de variables globales, donde pues esta sería el nombre de la base de datos a la que estamos intentando accesar en Amazon Web Services, los datos relacionados con el broker de MQTT y los datos de acceso para la base de datos en Amazon Web Services. Y bueno, como podemos ver aquí, el programa está estructurado por medio de funciones que vamos a llamar cuando se necesiten. Entonces, estas funciones que dicen log telemetry y después una palabra específica serían las encargadas de insertar los datos en cada una de las 4 tablas diferentes que creamos.
Y esta función onConnect más que nada es para conectar el programa de Python al broker de MQTT y suscribir el tópico, ¿no? Adicionalmente, también contamos con la función onMessage, que se podría decir que este sería como nuestro main, por así decirlo. Esta función se ejecutará siempre y cuando el archivo de Python detecte que ha recibido datos del tópico al que suscribió, que sería node data. Y bueno, aquí básicamente lo que tratamos de hacer es detectar sobre qué tabla deberíamos de realizar los inserts. Por ejemplo, aquí podemos ver que cada uno tiene una palabra específica y una condición específica para discernir en qué tabla se ejecutará la función cursor de arriba, que veremos un poquito más adelante. Y bueno, finalmente esta sería la parte que siempre se estaría ejecutando del programa de Python, donde lo primero que hacemos pues es crear un objeto y asignarle la llamada a la función client, y después conectamos a MQTT y a la base de datos. Bueno, lo que sí me gustaría mencionar es que es gracias a, por ejemplo, PyMySQL Cursors, que podemos subdividir en el archivo JSON las variables que después insertaremos, haremos nuestro insert request e insertaremos en la base de datos. Y es con esta función de bcommit que se intenta publicar los cambios en la base de datos. Ya que se insertan los datos con éxito, solo quedaría imprimir esta línea que indica que los datos se insertaron correctamente en la tabla y cerrar el proceso. Y bueno, como podemos ver aquí un poquito más abajo aquí en la terminal, aquí podemos ver que nuestro script de Python ha estado trabajando. Y bueno, aquí podemos ver que logró la conexión con MQTT de una forma exitosa, así mismo que con la tabla de AWS de MySQL. Y podemos ver que en el transcurso de que hemos grabado este video, que hasta ahorita van 5 minutos con 20 segundos, hemos recibido 3 datos y se han hecho 3 inserts en cada tabla. Aquí podemos ver que llegó información del sensor de temperatura, del sensor de ultrasonido y de otro sensor de temperatura de otro dispositivo. Bueno, voy a estar hablando un poco de mi aportación personal a este proyecto. Yo estuve trabajando principalmente con la conexión del sensor acústico, el cual es este de aquí, el cual cuenta con un micrófono, un pequeño potenciómetro y cuenta con una salida digital que se activa cuando la captura del micrófono pasa de la tensión especificada por el potenciómetro y manda una señal digital alta o baja según el dato capturado por este sensor y el rango en el que se encuentra según el potenciómetro. Para esto, cuando el sensor era activado, o sea que recibió una señal superior a ese rango especificado, activaba uno de estos LEDs. Y por otra parte, fue el sensor magnético de puertas, el cual es este de aquí, que uno de estos cables está conectado directamente a una fuente de voltaje del Node MCU y el otro a la salida analógica. Entonces, cuando acercábamos esta parte de aquí, que es una parte que tiene un imán, el circuito general se cerraba y dejaba pasar esa señal de voltaje hacia la señal analógica. Entonces era leída por el programa y si pasaba de cierto rango, indicaba que esos sensores estaban juntos. Esta aplicación tiene en las puertas que cuando la puerta se abre, está pegado a la puerta, entonces se va de esta parte y hace que se separen, indica que la puerta está abierta. Y cuando se vuelven a juntar, detecta la señal y eso indica que la puerta está cerrada. Entonces básicamente eso fue lo que estuve trabajando yo en cuestión de hardware. Por la parte ya de software, de la implementación, con el apoyo de mis compañeros, estuvimos trabajando
con el desarrollo de esta pequeña aplicación web. Este es un prototipo de un dashboard para los datos, en donde podemos ver que se despliega el último dato de temperatura registrado para un dispositivo específico, la cual sería pues, la temperatura actual de ese cuarto. Un registro a manera de gráfica de todas las temperaturas registradas, las últimas 25 temperaturas registradas, y se ve según su hora. Y por último el estado de la lámpara, que ese era determinado por el sensor ultrasónico, y según el estado que dictaminaba el sensor ultrasónico indicaba si la lámpara estaba encendida o apagada. En este caso ahorita está encendida, y estos datos se visualizan en tiempo real. Ahorita no hay ningún sensor conectado, pero estos datos se van actualizando cuando un dato nuevo va entrando. Y esta aplicación se desarrolló con el framework de React para React.js, donde hicimos una conexión directa a la base de datos que está alojada en Amazon Web Services, y jalamos esos datos mediante diferentes queries que hicimos y una pequeña API para poder llevar a cabo todas las funciones de extracción de datos de la base de datos. Y generalmente vemos que esta era una de las mejores soluciones, ya que esta página, en teoría, esta aplicación web ya estaría lista para crearla como una página, alojarla en un dominio y en un servidor, y poder ser accesada de manera pública. Obviamente ahorita tenemos los queries especificados para los dispositivos que tenemos, pero se podría adecuar a que se crearan perfiles de usuario, los cuales esos usuarios tuvieran una contraseña, y poder entrar a su perfil y ver los datos de su dispositivo específico desde cualquier lugar que se encuentren, ya que la página podría ser accesada de manera pública desde cualquier lugar con acceso a internet. Entonces esto genera una solución muy, muy óptima para el Internet de las Cosas, ya que es la función primordial del Internet de las Cosas, que estos datos estén almacenados en Internet y poder ser visualizados también a partir de Internet. Entonces esto es un pequeño prototipo de lo que sería esta solución en un futuro si se siguiera desarrollando, y una posible implementación para poder innovar un poco más en este ámbito. A manera de conclusión final, creemos en equipo que la solución propuesta para este reto fue una solución muy integral, que manejó todos los conocimientos que aprendimos en equipo durante todas las clases y todos los temas que vimos en los diferentes módulos, y que con eso pudimos desarrollar una solución de Internet de las Cosas que implementa todos estos conocimientos para generar un dispositivo que funciona y que es aplicable. Como pudimos ver, pudimos implementar las tecnologías vistas durante las clases, como lo son las bases de datos o todos los elementos de hardware que estuvimos viendo durante las clases, para poder crear en un conjunto esta misma solución. De manera final, creemos que el Internet de las Cosas es una tecnología que, aparte de estar emergiendo últimamente como una nueva tendencia tecnológica, aporta muchos beneficios hacia la sociedad, ya sean diferentes factores. Por ejemplo, como pudimos ver en algunos ejemplos, ayuda en gran medida al uso de recursos y a la forma de eficientizar ciertos procesos para reducir efectos contaminantes. Por ejemplo, la reducción del uso de energía eléctrica. De igual forma, también el Internet de las Cosas genera soluciones para la seguridad y que puede ser aplicado a diferentes industrias. Entonces creemos que este primer paso para implementar el Internet de las Cosas es un gran paso para nosotros, ya que nos estamos adentrando a una tecnología que, aparte de ser un tanto nueva, tiene un gran impacto en la sociedad y en diferentes industrias.